Así lo dice Ninosca. Antes de la apabullante derrota del Team Acer en la capital del exilio, amanecimos el sábado con una lección de patriotismo de Joe García en el Miami Herald y hoy lunes con una amenaza del cartel de La Habana en el Granma. Joe García es el mismo que recientemente bajó la frente y fue a Cuba como cabildero buscando el fin de las sanciones al régimen de La Habana, y allí se le vio en una recepción con Miguel Díaz-Canel, dictador heredero del linaje de Fidel y Raúl Castro, y el principal aliado de Putin, invasor de Ucrania, al que le mandamos billones de dólares para librar una guerra contra la potencia rusa, bautizada desde mucho antes y con toda la razón, el eje del mal por el presidente Ronald Reagan. Pocas cosas me unen a Joe García, pero ambos tuvimos el privilegio de formarnos políticamente bajo la sombra magistral de un patriota llamado Jorge Mas Canosa, que al menos a mí me enseñó la responsabilidad de erradicar la injusticia y también la dignidad que radica en las virtudes. Parte el alma y el corazón escuchar de los labios de un cubano que se salvó de la patria inmortal que tuvo que abandonar. Y el trauma es perder esa existencia nacional. Por eso que nuestra responsabilidad de los que estamos en este salón en esta tarde y de los otros miles que no han podido asistir y que sí se vinculan al deseo de una Cuba con dignidad y con decoro, tenemos que promover por la vía de nuestra colaboración, de nuestros esfuerzos y de nuestra entrega a Cuba el auge de esa existencia nacional. Arrancarle a Castro lo que Castro no tiene derecho a poseer, arrancarle el sentido de dirección y de pertenencia que le ha quitado al pueblo de Cuba. Corresponde a nosotros, compatriotas, demostrar ante propios y extraños que nuestra lucha ha estado impulsada por el afán de erradicar la injusticia en Cuba, pero que también ha estado impulsada por el anhelo de promover las virtudes dignas de un pueblo que está ansioso de ser respetado, de ser libre y de ser feliz. Evidentemente esa visión no caló en Joe García como buen oportunista. Se dio cuenta que navegar sin hacer olas en las aguas de entonces le serviría para al menos llegar a su corta carrera como congresista. No era secreto para nadie que Mas Canosa no creía en las concesiones cuando se trataba de los Castro, abogó por el embargo hasta el fin de sus días y durante su largo recorrer por los caminos del mundo visitó presidentes y políticos a los que convirtió en aliados en una lucha frontal y sin cuartel como la que libran los que no tienen patria y quieren verla libre. Jorge Mas Canosa no solo predicaba con sus emotivos discursos, con sus acciones nos enseñó que no se dejó doblegar ante las presiones de la prensa liberal que para obtener una visa a Cuba mentían descaradamente sobre él y la Fundación Nacional Cubano-Americana. Jorge Mas Canosa creía que los cubanos no teníamos que pedir permiso a nadie para luchar por Cuba y tuvo el valor político de publicar en el Miami Herald a página completa, firmada por él y la junta directiva de la fundación, una carta dejando claro que el pueblo de Cuba se reserva el derecho de utilizar cualquier forma de lucha que estimara necesaria para liberarse de la dictadura. Claro, en aquellas ocasiones Joe García aplaudía al jefe. Que si una campaña de yo no creo en el Miami Herald, Joe García aplaudía más fuerte aún, aunque después se las arregló con David Lawrence para que lo apoyara a conseguir un trabajo en la Comisión de Servicios del Estado. Años después, cuando testificábamos ante el Congreso en lados opuestos sobre el relajamiento de sanciones, por esa mala memoria que padecemos los cubanos, era Joe García quien asesoraba a Pepe Hernández, a pesar que me llamaba diario desde Tallahassee cuando era empleado de la comisión y ya fuera de la fundación, para decirme que había que votar a Pepe Hernández porque le daba mala fama a la organización.
Eran los tiempos que Fidel Castro nos acusaba de cualquier cosa. Y en una reunión en La Habana de editores, cuando el comandante la emprendió contra el hombre del rifle que decía quería asesinarlo y se le olvidó el nombre, allí salieron David Lawrence y demás del Herald a recordarle que se llamaba Pepe Hernández. El cubano que nos abochornó a todos cuando hizo historia, siendo el primer representante que se introdujo el dedo en el oído y se comió la cerilla ante las cámaras de una audiencia federal, ahora nos habla del orgullo que tenemos que sentir por los peloteros de Cuba y de Grandes Ligas, los que llegaron aquí a Miami a provocar. Después de todo, nos dice el apaciguador que el deporte representa al pueblo, no a los gobiernos, a pesar que Fidel Castro los politizó y a este grupo Díaz-Canel los despidió y ha dicho que han ganado porque están jugando aquí. Aquí quiere decir donde las víctimas. Todos unidos vamos a apoyar la victoria que ellos van a salir a buscar. Cuba, 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 Cuba. Ahí estaba Despagne. Habría que preguntarle si para la contundente derrota trajo los 5 bates que le mandó hacer a Canadá el espía asesino Gerardo Hernández cuando cumplía, antes de ser liberado por Barack Obama, 2 cadenas perpetuas por el asesinato de los hermanos al rescate, pulverizados salvajemente por MiGs rusos pilotados por cubanos al servicio de la tiranía. Hermanos, ahí estaba Joan Moncada. Nos dice Joe García que en algún momento abandonó la selección cubana para perseguir el sueño de triunfar al más alto nivel posible y que según la lección, al vestir el uniforme de la isla, ninguno de ellos representa ideología alguna, partido o gobierno. Pero cuando al llegar aquí le preguntaron si él también dice patria y vida, dijo, yo no puedo responder a esa pregunta. Yo soy pelotero y no tengo nada que ver con eso. Hermano, no. Ese sigue siendo compañero y lacayo. Y por último, el cabildero de los MIPES usa la palabra exacta, normalizando esto. Todos podemos contribuir y despertar la imaginación de que todos los cubanos trabajen juntos y ese sea uno de los pasos más grandes para una Cuba que nos incluya a todos. ¿Con quién? Me pregunto, ¿con Díaz-Canel a la cabeza? Entonces podría comenzar una reconciliación nacional porque nos une el amor a las palmas, dice el Joe en tonos poéticos. ¿Y a quién le dejamos las víctimas? Joe García quiere pensar que este es el comienzo de sanación de una vieja y profunda fractura. ¿A cuál se refiere? A la de los huesos destrozados de miles de fusilados por las ráfagas de las metralletas o a los incontables huesos rotos a cabillazos en las prisiones, tanto a hombres como a mujeres. O quizás a los huesos rotos el 11 de julio, cuando bandas de genízaros transportados en autobuses del régimen repartieron golpes a la orden de combate de Díaz-Canel. O se refiere Joe García a los que fueron golpeados por las tropas uniformadas con flamantes equipos antimotines vendidos por España, a la que le preocupa más la protección de sus ilegales hoteles que la de los seres humanos. ¿Cree Joe García que esta filosofía barata y demagoga sane las fracturas en los huesitos de la niña de 2 años que fue embestida por una patrullera guardafrontera castrista durante su más reciente visita a la Cuba del bloqueo, que él aboga por levantar, aunque aparece retratado con trago en mano, un buen tabaco y detrás una nutrida selección de vinos, muerto de risa con un artista oficialista? No, Joe, ahórrate las lecciones de patriotismo. No se puede aplaudir a Mascanosa y a Díaz-Canel, como no se puede celebrar un juego embarrado de infamia. Perdieron y tuvieron que regresar derrotados en el outfield, aunque Díaz-Canel dijera que ya el estar aquí era una victoria. Y aunque inicialmente quitaron en la entrada las camisetas y los letreros, muchos lograron entrar el mensaje con orgullo. Patria y vida, Cuba es una dictadura, viva Cuba libre,
Otros miles lo gritaron afuera a todo pecho por los alrededores del estadio, recordándole al mundo que Cuba es una dictadura. Derrotados y vencidos. Así es el regreso a la patria que no respeta la vida, aunque la letrina oficial del Partido Comunista Cubano muestra que el papel lo aguanta todo al desplegar el siguiente titular: el Team Cuba Acere la partió. Serán tus hermanos, Joe, pero míos no lo son. No puedo abrazarme ni reconciliarme con quienes creen que la represión que han ejercido por 64 años es justificable, y mucho menos con los que, como tú, se prestan al sucio juego de darle oxígeno a la barbarie para que después terminemos amenazados en el Granma, recordándonos que el Team Acere cuenta con muchos defensores dentro y fuera del estadio. Y los renegados no debemos olvidarlos, nos dicen, porque al estilo de la mafia advierten que el ají pica. Así